Escorpio es la tormenta en el horizonte que pocos saben interpretar, la profundidad insondable del océano donde las verdades ocultas duermen en su lecho más oscuro. Es la fuerza silente que se fortalece en la sombra, el acero templado en las llamas del dolor y la resurrección. Su esencia es un enigma envuelto en misterio, una fortaleza construida con cicatrices, un espíritu que atraviesa el fuego y emerge de las cenizas con una mirada más feroz, más sabia, más implacable. Su indestructibilidad no reside en la ausencia de heridas, sino en su capacidad de renacer una y otra vez. Mientras otros caen y no encuentran fuerzas para levantarse, Escorpio se arrastra fuera del abismo con una voluntad inquebrantable. Puede haber perdido todo, puede haber sido traicionado, humillado, destruido hasta los huesos, pero nunca derrotado. Porque lo que pocos entienden es que Escorpio no le teme a la oscuridad, sino que la conoce, la ha recorrido palmo a palmo, ha hecho de ella su aliada y su combustible. Su don es la transformación absoluta. No hay cadena que pueda aprisionarlo por siempre, no hay ruina de la que no pueda edificar un imperio. Donde otros ven el final, Escorpio ve una oportunidad para renacer con más fuerza, con más intensidad, con una determinación feroz que aterra a quienes no comprenden la magnitud de su resistencia. Es el alquimista de su propio destino, el que convierte la derrota en gloria, el que transforma el dolor en poder. Nada escapa a su percepción. Posee un instinto afilado que desentraña lo oculto, una intuición casi sobrenatural que lo guía por los caminos más inciertos sin titubear. Puede leer el alma de los demás como si fuera un libro abierto, percibir verdades sin necesidad de palabras, descubrir las fisuras en las máscaras de quienes intentan engañarlo. Por eso, aunque parezca que calla, aunque parezca que se mantiene al margen, Escorpio siempre sabe más de lo que deja ver. Su mente es un laberinto de estrategias, de planes dentro de planes, de secretos guardados bajo llaves que solo él sabe abrir. Es un guerrero que no necesita una armadura, porque su piel ya es más dura que cualquier metal. Es un estratega que no necesita alardear de su poder, porque su sola presencia impone respeto. Es un ser que ha conocido la desesperación más absoluta, pero que ha aprendido a usarla como un trampolín hacia la grandeza. No se rinde, no se dobla, no olvida. Cada caída le da más motivos para levantarse con más fuerza, cada traición afila su visión, cada pérdida alimenta su fuego interno. Los que subestiman a Escorpio cometen un error fatal. Pueden creer que han ganado cuando lo ven en el suelo, pueden pensar que su silencio es señal de sumisión. Pero lo que no saben es que Escorpio nunca olvida, nunca deja de moverse en las sombras, nunca deja de evolucionar. Puede retirarse momentáneamente, puede hacerse el invisible mientras reúne fuerzas, pero cuando regresa, lo hace con una fuerza imparable, con un poder que arrasa con todo a su paso. Hay algo en su espíritu que no puede ser destruido. No es solo resistencia, no es solo tenacidad. Es la certeza absoluta de que, pase lo que pase, siempre encontrará la manera de resurgir. Es el espíritu del fénix, el que arde en llamas solo para renacer aún más majestuoso. Es la certeza de que su destino nunca está sellado, de que siempre habrá un nuevo capítulo que escribir, una nueva batalla que ganar, una nueva versión de sí mismo que superar. Escorpio es el que no necesita que el mundo reconozca su grandeza, porque su grandeza está en su esencia misma. Es el que puede estar en ruinas y aún así mirar al horizonte con la certeza de que volverá a conquistar todo lo que le ha sido arrebatado. Es el que lleva el caos dentro de sí, y en lugar de temerle, lo usa como su mayor arma. Es el que puede estar solo y aún así ser más fuerte que un ejército entero. Porque su poder no proviene de los demás, sino de su propia esencia indomable. Es indestructible no porque no caiga, sino porque siempre, siempre, encuentra la manera de volver a levantarse. Escorpio es el signo de los secretos, pero no porque disfrute el misterio por simple capricho, sino porque comprende que el poder real no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. En un mundo donde la mayoría expone sus pensamientos, debilidades y emociones sin filtro, Escorpio es una fortaleza inexpugnable de reservas internas. No es un ser frío ni insensible, pero sí consciente de que la información es poder y que revelar demasiado es entregar armas al enemigo. En este silencio, en este dominio absoluto sobre sus emociones, radica una parte fundamental de su indestructibilidad. Los demás pueden herirlo, pueden traicionarlo, pueden incluso creer que lo han vencido, pero Escorpio sabe que la verdadera guerra no se gana en la superficie, sino en la profundidad. Su control emocional es su armadura invisible. Sabe cuándo moverse, cuándo atacar, más importante aún, cuándo esperar. No se apresura en la venganza ni en la reacción impulsiva,
porque entiende que la paciencia es un arma letal cuando se usa con maestría. Puede permitir que crean que lo han derrotado solo para resurgir en el momento preciso, cuando nadie lo espera. Su conexión con la transformación no es solo una metáfora. Escorpio, más que ningún otro signo, posee la capacidad de reinventarse completamente. Si las circunstancias lo exigen, puede dejar atrás una identidad, un pasado, una historia, y resurgir con una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más sabia, más adaptada. Esta capacidad de metamorfosis le da una ventaja que pocos tienen: nunca está atrapado en un solo destino, nunca está condenado a una sola realidad. Si la vida lo empuja al borde del abismo, él aprende a volar. Pero su poder no solo radica en su capacidad de cambio. Escorpio posee una energía interna avasallante, un fuego que arde en su interior con una intensidad casi insoportable. Es el signo de las pasiones profundas, de los deseos incontrolables, de la voluntad llevada al extremo. Lo que otros intentan con tibieza, Escorpio lo vive con una intensidad devastadora. Su amor no es simple, su entrega no es a medias, su lucha no es parcial. Cuando decide algo, lo hace con el alma entera. Su convicción lo vuelve indestructible, porque mientras otros dudan o se tambalean, él sigue adelante con una determinación inquebrantable. Es un guardián del umbral entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo oculto. Tiene una comprensión instintiva de los ciclos de la existencia, de la destrucción y el renacimiento, de los finales inevitables y los nuevos comienzos. No teme enfrentarse a lo que muchos evitan: el dolor, la pérdida, la verdad desnuda. No se aferra a ilusiones ni se esconde tras falsas esperanzas. Acepta la crudeza de la realidad, y al hacerlo, se vuelve invulnerable a los golpes que destrozan a otros. Escorpio no necesita ser comprendido, ni busca la aprobación ajena. Su fuerza no proviene del reconocimiento externo, sino de su propio núcleo inquebrantable. Su camino es solitario en muchos aspectos, porque pocos pueden seguir el ritmo de su intensidad, pocos pueden soportar la profundidad de su mirada, pocos pueden mantenerse firmes ante su poder desbordante. Pero no necesita compañía para ser poderoso. Su autosuficiencia es absoluta. Puede amar con una entrega feroz, puede forjar lazos de una lealtad inquebrantable, pero nunca será dependiente. Si se ve obligado a seguir solo, lo hará con la misma fuerza con la que avanzaría con un ejército a su lado. Su memoria es otro de sus dones ocultos. No olvida, no deja pasar, no ignora las lecciones que la vida le ha dado. Cada experiencia se convierte en una pieza más de su estrategia, cada herida en un nuevo blindaje, cada fracaso en una escalera hacia su próxima victoria. No repite errores, no cae en las mismas trampas, no se deja engañar dos veces por la misma ilusión. Esta sabiduría acumulada lo vuelve impredecible, porque mientras otros cometen los mismos fallos una y otra vez, él aprende, evoluciona, se fortalece. El magnetismo de Escorpio es una manifestación de su poder interno. No es solo atractivo en el sentido físico, sino en un nivel mucho más profundo: su energía es hipnótica, su presencia es imposible de ignorar. Hay algo en el que atrae y desconcierta al mismo tiempo, que genera fascinación y temor en partes iguales. Las personas sienten su intensidad sin que él tenga que hacer nada, perciben su profundidad sin que él tenga que hablar. Es el misterio que todos quieren descifrar y que nadie logra comprender por completo. Escorpio es la prueba viviente de que la verdadera fortaleza no está en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de regenerarse. Es el que ha visto la oscuridad de cerca y ha salido de ella más poderoso. Es el que no le teme a la destrucción porque sabe que siempre puede reconstruirse. Es el que, aunque parezca derrotado, siempre tiene una carta más bajo la manga. Su indestructibilidad no está en su cuerpo, ni siquiera en su mente, sino en su alma, en esa esencia eterna que nada ni nadie puede apagar. Escorpio es el latido oculto en la penumbra, la sombra que observa sin ser notada, la presencia que, aunque invisible, nunca deja de sentirse. No es solo un signo, es un estado de ser, una fuerza que opera en planos que la mayoría de las personas ni siquiera comprenden. Su poder no solo radica en su capacidad de transformación y renacimiento, sino en su dominio absoluto sobre las fuerzas invisibles de la vida. Si la existencia fuera un tablero de ajedrez, Escorpio no solo jugaría con maestría, él vería el juego en dimensiones que otros ni siquiera imaginan. El dominio de Escorpio sobre la energía es uno de sus mayores dones. No necesita palabras para influir en una situación, no requiere movimientos evidentes para alterar el curso de los acontecimientos.
Su sola presencia carga el ambiente de una electricidad intensa, una vibración que resuena en lo más profundo de quienes lo rodean. No es casualidad que muchas personas se sientan atraídas hacia él sin entender por qué, como si su espíritu emanara un campo gravitacional imposible de resistir. Su magnetismo es real y nace de su conexión innata con las energías más profundas del universo. Posee una percepción que trasciende lo evidente, una intuición que roza lo sobrenatural. No necesita pruebas para saber la verdad, la siente, la respira, la ve en los ojos de los demás antes de que siquiera intenten ocultarla. Puede notar la mentira en una sonrisa, percibir la duda en un tono de voz, descubrir intenciones ocultas con una facilidad desconcertante. Es un detector de almas en su forma más pura, alguien que no solo escucha lo que dices, sino que también comprende lo que callas. Su relación con la oscuridad es diferente a la de cualquier otro signo. Mientras otros la temen o la evitan, Escorpio la abraza. No porque sea un ser malicioso o destructivo, sino porque entiende que la oscuridad no es el enemigo, sino una parte esencial del todo. Sabe que solo quien ha descendido a las profundidades del abismo puede comprender la verdadera naturaleza de la luz. Por eso, no huye del dolor, de la pérdida o del sufrimiento, los atraviesa con la certeza de que cada experiencia es una prueba que lo hará más fuerte, más sabio, más invulnerable. Escorpio no solo se adapta al cambio, lo provoca. No espera pasivamente a que la vida le dicte el rumbo, sino que toma el destino en sus manos y lo moldea a su voluntad. Su capacidad de reinventarse es una de sus mayores armas, pero también su mayor secreto. Puede aparentar ser el mismo de siempre, pero en su interior, ya ha mutado tantas veces que ni siquiera su yo del pasado lo reconocería. Y es en este constante renacer donde radica su verdadera inmortalidad. En el amor, Escorpio no conoce términos medios. Su entrega es total, absoluta, inquebrantable. Pero su amor no es liviano ni superficial, es un fuego que consume, una intensidad que puede asustar a quienes no están preparados para sentir en lo más profundo. No es un compañero fácil, porque exige lo mismo que ofrece, una lealtad férrea, una pasión inagotable, una conexión que trascienda lo físico y toque el alma misma. No se conforma con relaciones vacías ni con promesas a medias. Para Escorpio, amar es un acto de fusión total, un vínculo sagrado que no se rompe con facilidad. Y así como ama con intensidad, también recuerda con la misma fuerza. Su memoria es un archivo indeleble de emociones, rostros, palabras y sensaciones. No es rencoroso en el sentido común de la palabra, simplemente, nunca olvida. Si alguien le ha herido, no necesita buscar venganza de inmediato, porque sabe que el tiempo, tarde o temprano, le brindará la oportunidad perfecta para equilibrar la balanza. Y cuando lo hace, no es impulsivo ni violento, sino calculador, preciso, exacto. Es la tormenta que se ha gestado en silencio y que, cuando estalla, no deja margen de error. Su conexión con lo oculto va más allá de lo metafórico. Escorpio es el guardián de los secretos, el conocedor de lo prohibido, el explorador de los límites entre lo visible y lo invisible. Su mente es un cofre donde se guardan misterios que otros nunca podrían soportar. Es por eso que muchos escorpios sienten una atracción natural hacia lo místico, lo esotérico, lo desconocido. No es casualidad que en la astrología se le relacione con la muerte, no como un final, sino como una transición, un portal hacia lo que hay más allá de la percepción común. Pero quizá el rasgo más aterrador de Escorpio es su resiliencia infinita. No hay derrota que lo destruya, no hay caída que lo haga rendirse. Puede perder todo, quedarse sin nada, ser traicionado, arrastrado al suelo y humillado. Pero incluso en su peor momento, en su aparente ruina, en su silencio más profundo, está preparando su regreso. Y cuando resurge, no lo hace con la misma forma, sino con una versión aún más fuerte, más inteligente, más imparable de sí mismo. Escorpio no es invulnerable porque no sienta dolor. No es indestructible porque no sufra. Su verdadera fortaleza radica en su capacidad de trascender el dolor, de convertir cada herida en un trofeo, cada golpe en un escalón, cada pérdida en un renacimiento. No necesita que lo vean para saber que existe, no necesita reconocimiento para saber que es poderoso. Porque su fuerza no proviene del mundo exterior, sino de su esencia misma. Es un volcán dormido que parece tranquilo hasta que decide despertar. Es el agua profunda que esconde corrientes capaces de arrastrarlo todo. Es el guerrero que lucha en silencio, el estratega que nunca deja de calcular, el alquimista que convierte su propia muerte en una nueva vida. Y es por eso que, aunque nadie lo note,
aunque el mundo lo subestime, Escorpio siempre gana. Porque mientras los demás viven en la superficie, él domina las profundidades. Mientras otros se quiebran, él se reconstruye. Mientras otros caen para no volver a levantarse, Escorpio cae solo para renacer con más poder que antes. Y en eso, en su inagotable capacidad de resurgir, radica su verdadera indestructibilidad. Escorpio no solo es el signo de la transformación, sino el de la profundidad inagotable. No hay límite para la cantidad de capas que puede tener, ni para la cantidad de universos que puede contener dentro de sí. Su mente no es solo un abismo de pensamientos complejos, sino un verdadero campo de batalla donde cada emoción, cada recuerdo, cada lección aprendida se organiza como una estrategia maestra. Es por eso que parece impenetrable. No es que no sienta, es que siente demasiado, en dimensiones que pocos pueden concebir, y por ello ha aprendido a contener su energía, a moldearla, a utilizarla con precisión quirúrgica. Es un cazador en todos los sentidos. No se conforma con lo evidente, no se deja engañar por lo superficial, no acepta respuestas vacías ni verdades a medias. Su búsqueda de la verdad es una obsesión sutil, una necesidad que lo impulsa a indagar hasta encontrar el núcleo más puro de las cosas. Puede estar en una conversación casual, y sin que nadie lo note, ya ha diseccionado las palabras de su interlocutor, ha entendido sus intenciones ocultas, ha percibido sus puntos débiles. No se trata de manipulación, sino de comprensión instintiva, de una capacidad de análisis que trasciende la lógica común y se adentra en lo psíquico, en lo energético, en lo inexplicable. Pero más allá de su astucia y su capacidad de perspicacia, Escorpio es el guardián de un poder ancestral que pocos llegan a activar en su totalidad. Su conexión con lo primitivo, con la esencia más pura del ser humano, le otorga una presencia que a veces resulta sobrecogedora. Es el signo que lleva consigo la herencia de todos los que han caído antes que él y de todos los que se han levantado después de haber sido destruidos. En su alma, hay memorias que no le pertenecen únicamente a su propia vida, sino a un linaje de supervivientes, de guerreros, de magos y hechiceros de tiempos antiguos. Es por eso que su resiliencia no es solo suya, es una fuerza que proviene de una historia que lo antecede, de una energía que fluye a través de él y que le permite resistir lo que otros no podrían. No es simplemente que aguante el dolor, es que ha aprendido a canalizarlo, a utilizarlo como un arma, a convertirlo en combustible para su crecimiento. Lo que para otros es un obstáculo, para Escorpio es un portal. Donde otros ven un muro infranqueable, él ve una puerta oculta que solo puede abrirse con el conocimiento correcto. Su conexión con el tiempo es distinta a la de la mayoría. Mientras otros viven atrapados en el presente inmediato, Escorpio opera en múltiples dimensiones temporales al mismo tiempo. Sabe que el ahora es solo un fragmento de una historia más grande, y por eso puede esperar, puede planear, puede moverse con la precisión de quien sabe que cada acción tiene repercusiones a largo plazo. No es impulsivo sin razón, cuando actúa con rapidez, es porque ya ha previsto cada consecuencia. Y cuando espera, es porque sabe que el tiempo jugará a su favor. Pero su paciencia no debe confundirse con pasividad. Escorpio es el signo de la estrategia silenciosa, del movimiento imperceptible, de la metamorfosis interna que nadie nota hasta que es demasiado tarde. No necesita anunciar sus cambios, ni demostrar su crecimiento a nadie. Simplemente avanza, crece, se fortalece, mientras el mundo sigue su curso sin darse cuenta de la fuerza que se está gestando en la sombra. La energía sexual de Escorpio es otro de sus dones más incomprendidos. No se trata solo de pasión o deseo, sino de una conexión profunda con la energía creadora del universo. Es el signo que entiende el sexo no solo como un acto físico, sino como una fusión de almas, como un canal para el poder más puro que existe. Su magnetismo no proviene solo de su intensidad, sino de su capacidad de conectar con la esencia más profunda del otro, de tocar rincones del alma que nadie más ha tocado. Es por eso que su energía es tan adictiva, tan inolvidable, tan transformadora para quienes han estado cerca de él. Escorpio no busca reconocimiento, porque no lo necesita. No quiere que lo aplaudan ni que lo adulen, porque su verdadero poder radica en su autonomía absoluta. Sabe que el verdadero control no está en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Por eso, cuando parece tranquilo, cuando parece que no está haciendo nada, en realidad está en su estado más peligroso. Es en el silencio donde se fortalece, donde planifica su próximo movimiento, donde deja que el mundo crea que lo ha vencido mientras se prepara para volver con más poder que nunca. La lealtad de Escorpio es otro de sus secretos mejor guardados.
Aunque su reputación lo rodea de misterio y oscuridad, aquellos que han logrado ganar su confianza saben que no hay nada más valioso que su protección. Cuando Escorpio elige a alguien como parte de su círculo íntimo, lo hace para siempre. No es un compromiso pasajero ni una lealtad efímera. Es un pacto de sangre, una promesa que trasciende lo verbal y se convierte en una verdad inquebrantable. Protegerá a los suyos con la misma ferocidad con la que enfrenta al mundo, y no permitirá que nada ni nadie dañe a quienes han ganado su amor o su respeto. Y sin embargo, su confianza no se otorga con facilidad. Quien traiciona a Escorpio rara vez obtiene una segunda oportunidad. No porque sea vengativo sin motivo, sino porque entiende que la confianza es un tesoro demasiado valioso como para ser entregado 2 veces a la misma persona que lo ha desperdiciado. Si cierra una puerta, rara vez la vuelve a abrir. No por rencor, sino por sabiduría. Es el maestro de los finales, pero también de los nuevos comienzos. Puede destruir lo que ya no le sirve sin mirar atrás, pero también puede construir con la misma intensidad con la que derriba. Su indestructibilidad no se basa en una resistencia pasiva, sino en su capacidad infinita de evolución. No es una roca que resiste la tormenta, es el mar que la abraza y la transforma en su propia danza. Escorpio no es de aquellos que buscan ser comprendidos, porque sabe que su naturaleza está más allá de lo que la mayoría puede procesar. No necesita explicarse, no necesita justificar sus decisiones. Simplemente es. Vive en un nivel donde pocos se atreven a adentrarse, en una realidad donde las verdades son más crudas, las pasiones más intensas y el poder más auténtico. Y es por eso que, aunque nadie lo note, aunque el mundo siga girando sin prestarle atención, Escorpio sigue siendo indestructible. Porque su fortaleza no proviene de lo externo, sino de lo que arde en su interior. Un fuego que nunca se apaga, una voluntad que nunca se rompe, un alma que, sin importar cuántas veces caiga, siempre encontrará la manera de renacer. Escorpio es más que un signo zodiacal. Es un enigma sin solución, un abismo insondable donde la luz y la oscuridad se entrelazan en una danza eterna. Quienes intentan comprenderlo desde la lógica común se pierden en la superficie, incapaces de descender a las profundidades donde realmente reside su esencia. Su naturaleza es un secreto que ni siquiera él mismo desvela por completo, porque su evolución nunca se detiene, su identidad nunca es estática, su transformación es perpetua. No se define por lo que ha sido, sino por lo que está en proceso de convertirse. Muchos creen que Escorpio es un guerrero solitario, y en cierto sentido lo es. Pero no porque desprecie la compañía, sino porque pocas almas son capaces de seguirlo hasta los territorios que habita. Es un caminante de sombras, no porque le tema a la luz, sino porque sabe que en la penumbra se encuentran los secretos más valiosos. La mayoría huye de sus propios demonios, Escorpio, en cambio, los enfrenta, los doma y aprende de ellos. Ha hecho de su mente una fortaleza, no porque quiera aislarse, sino porque comprende que la verdadera fuerza nace en la soledad de la introspección, en la crudeza de la verdad interna. Su conexión con la muerte no es solo simbólica. Escorpio entiende la mortalidad de una manera que otros signos no pueden concebir. No la ve como un final, sino como un tránsito, como una metamorfosis inevitable dentro del ciclo de la existencia. Por eso no teme a los finales, no se aferra a lo que debe ser soltado, no duda en destruir lo que ya no tiene sentido en su vida. Es un signo que sabe cortar lazos sin titubear cuando siente que algo ha cumplido su propósito. No se deja atrapar por la nostalgia ni por los recuerdos de lo que alguna vez fue. Si Escorpio ha decidido que algo debe morir, lo deja ir sin mirar atrás. Pero su verdadera relación con la muerte va más allá de lo físico. Ha muerto y renacido incontables veces dentro de su propia vida. Cada vez que una versión suya ya no es útil, la deja atrás sin piedad. Puede abandonar su piel como una serpiente que se desliza fuera de su antigua forma. Lo que otros llaman crisis, él lo llama evolución. No le teme al cambio, porque el cambio es su estado natural. No se aferra a identidades fijas ni a etiquetas, porque sabe que el poder radica en la capacidad de ser múltiple, de ser inalcanzable, de ser eterno en su constante transformación. Es un ser de extremos, no porque busque la intensidad deliberadamente, sino porque su alma está diseñada para experimentar la vida en su forma más cruda y auténtica. No puede conformarse con lo superficial ni con lo mundano, porque en su interior arde un fuego demasiado grande para aceptar lo trivial. Cuando Escorpio ama, ama con la ferocidad de una tormenta desatada, cuando odia, su desprecio es gélido e irreversible. Su lealtad es tan inquebrantable como su desprecio por la falsedad.
No hay término medio en su mundo, porque los puntos intermedios carecen de la fuerza necesaria para sostener su esencia. Su percepción de la energía es otra de sus habilidades más subestimadas. No solo siente la presencia de los demás, sino que la lee, la descifra, la absorbe. Puede entrar a una habitación, y sin que nadie pronuncie una palabra, saber quién está ocultando algo, quién está a punto de quebrarse, quién emana luz y quién se hunde en su propia sombra. No es magia, es instinto afilado por vidas enteras de observar, de escuchar lo que no se dice, de entender lo que otros pasan por alto. Es un maestro del sigilo. No necesita ser el centro de atención para controlar una situación. Mientras los demás hablan y se exponen, él observa, analiza, espera el momento exacto para intervenir. No actúa sin propósito, no malgasta su energía en movimientos innecesarios. Cuando Escorpio se mueve, lo hace con la certeza de que cada paso está alineado con su propósito. No deja espacio para errores, porque cada decisión es calculada con una precisión quirúrgica. La gente teme su poder porque no lo entiende. No es un poder basado en la dominación externa, sino en la maestría sobre sí mismo. Sabe que quien controla sus emociones, su mente y su espíritu es invulnerable. Puede ser herido, traicionado, derribado, pero jamás derrotado. Porque mientras tenga el control de sí mismo, tiene el control de su destino. Otros dependen de las circunstancias, Escorpio crea las suyas. Otros se dejan arrastrar por el caos, él se convierte en el caos cuando es necesario. Su paciencia es otra de sus armas más letales. No actúa impulsivamente cuando se trata de asuntos importantes. Puede esperar años, incluso décadas, para que se cumpla el ciclo necesario antes de tomar una acción decisiva. La venganza de Escorpio no es una explosión de furia incontrolable, sino una lección que se ejecuta con la precisión de un cirujano. No busca dañar sin propósito, pero si alguien ha cruzado un límite que no debía cruzar, puede estar seguro de que Escorpio no ha olvidado. No actúa por capricho ni por impulsos pasajeros. Cada movimiento suyo está guiado por un código interno que solo él comprende. Es el protector de los secretos, el guardián de lo prohibido. Hay cosas que sabe y nunca dirá, verdades que ha descubierto y que nunca revelará. No porque disfrute el misterio por sí mismo, sino porque entiende que el conocimiento es un arma, y no todos están listos para manejarlo. Es selectivo con lo que comparte y con quien lo comparte. No por desconfianza gratuita, sino porque sabe que la información en las manos equivocadas puede ser peligrosa. Y aunque muchos lo ven como un ser impenetrable, aquellos que realmente logran entrar en su mundo descubren algo sorprendente, detrás de su intensidad, detrás de su dureza, detrás de su mirada que parece atravesar el alma, hay una profundidad de sentimientos que pocos podrían imaginar. Escorpio siente con una magnitud que la mayoría de las personas jamás experimentará. Su amor, cuando es verdadero, es un océano sin fondo. Su dolor, cuando lo atraviesa, es una tormenta devastadora. Pero nunca se permite ser víctima de sus propias emociones. Aprende a canalizarlas, a convertirlas en su fuerza, a utilizarlas como el motor que lo impulsa a seguir adelante. No busca la inmortalidad en el sentido físico, porque sabe que su verdadera eternidad está en su legado, en la transformación que deja a su paso, en las almas que toca y que jamás pueden olvidarlo. Escorpio no muere en la memoria de quienes han cruzado su camino, porque su esencia deja marcas imborrables. No necesita monumentos ni reconocimiento, su presencia es suficiente para asegurarse de que su existencia nunca sea en vano. Porque en un mundo donde todo es efímero, donde la mayoría vive en la superficie de la vida sin atreverse a explorar sus profundidades, Escorpio es la prueba de que la verdadera fuerza no está en lo visible, sino en lo invisible. No en lo que se muestra, sino en lo que se guarda. No en lo que se grita, sino en lo que se susurra en la oscuridad antes del amanecer. Y esa es la razón por la que, aunque nadie lo note, aunque el mundo crea que ha sido derrotado, Escorpio sigue siendo indestructible. Porque su esencia no puede ser apagada. Porque su fuego nunca deja de arder. Escorpio no solo es el signo de la intensidad y la transformación, sino que también es el guardián de los misterios más oscuros del universo. Su energía se mueve en una frecuencia que pocos pueden comprender, un ritmo que no responde a la lógica convencional ni a las estructuras impuestas por la sociedad. Su poder proviene de su habilidad para ver más allá de lo evidente, para comprender los hilos invisibles que conectan los eventos y las personas.
No se conforma con lo que se le dice, necesita sentir, experimentar, descubrir por sí mismo la verdad que se esconde detrás de cada mirada, de cada palabra, de cada silencio. Uno de los aspectos más incomprendidos de Escorpio es su relación con el dolor. Para la mayoría, el sufrimiento es algo que debe evitarse, una carga que se debe esquivar a toda costa. Pero Escorpio lo entiende de una manera completamente diferente. No le teme al dolor, porque sabe que dentro de él se encuentra la clave para su evolución. Cada herida es una lección, cada caída una oportunidad para renacer con más fuerza. En lugar de huir, lo enfrenta de frente, lo examina, lo siente en su totalidad, lo deja entrar en su alma hasta que ya no tiene poder sobre él. Es por eso que es indestructible, porque no hay nada en este mundo que pueda destruir a alguien que ha aprendido a abrazar su propia oscuridad. El vínculo de Escorpio con la regeneración no es solo emocional o espiritual, también es físico. Su cuerpo parece tener una capacidad única para resistir lo que debilitaría a otros. Su sistema inmunológico es fuerte, su resistencia al dolor es inusual y su capacidad de recuperación es extraordinaria. No es raro encontrar personas de este signo que sobreviven enfermedades, accidentes o situaciones que habrían sido fatales para otros. Hay algo en su ADN, en su energía, en su estructura interna que le permite soportar lo insoportable, resistir lo imposible, recuperarse de lo que parecería definitivo. No es que la vida le sea más fácil, sino que su capacidad de adaptación es casi sobrenatural. Su dominio sobre el subconsciente es otro de sus dones ocultos. Mientras que la mayoría vive atrapada en la superficie de su mente, Escorpio navega en lo más profundo de su propio ser con la facilidad de un buceador experimentado. Entiende sus deseos más oscuros, sus miedos más profundos, sus pasiones más intensas, y en lugar de reprimirlos, los acepta. No intenta ser alguien que no es, no finge ser más puro o más noble de lo que realmente es. Conoce su dualidad, y en esa aceptación encuentra su verdadera fuerza. Sabe que no existe la luz sin la sombra, y en lugar de luchar contra su lado más primitivo, lo integra, lo transforma en poder, lo usa a su favor. Escorpio es el alquimista del zodiaco. No en el sentido literal de convertir metales en oro, sino en su capacidad de transformar cualquier situación en una oportunidad. Donde otros ven desesperanza, él ve renacimiento. Donde otros ven un final, él ve un portal hacia algo nuevo. Su mentalidad es la de un estratega, de alguien que siempre está viendo más allá del presente, que entiende que cada movimiento en la vida es parte de un juego mucho más grande. No se desespera en la adversidad, porque sabe que incluso en los momentos más oscuros hay una oportunidad de crecimiento. Su mirada es una de sus armas más poderosas. No es solo que parezca hipnótica o penetrante, es que realmente ve dentro de las personas. No se deja engañar por sonrisas falsas ni palabras bonitas. Puede sentir cuando alguien está mintiendo, cuando alguien oculta algo, cuando las palabras no coinciden con la energía que emana su interlocutor. Es una habilidad que muchas veces asusta a los demás, porque sienten que no pueden esconderse de él. Y tienen razón, Escorpio no se deja engañar. Puede fingir que no ha notado algo, puede dejar que otros crean que han logrado engañarlo, pero en el fondo, ya ha visto la verdad. La relación de Escorpio con el poder es otra de sus facetas más intrigantes. No le interesa el poder superficial, el que se mide en dinero o estatus social. Su verdadero interés está en el poder interno, en la capacidad de controlar su propia mente, su propio destino. No busca ser el líder visible, pero muchas veces lo es sin siquiera intentarlo. Hay algo en su presencia que impone respeto, una energía que lo rodea y que hace que los demás lo sigan sin que él tenga que pedirlo. No necesita demostrar su autoridad, porque su sola esencia la emana. Y cuando realmente decide tomar el control de una situación, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. Su vínculo con la sexualidad es mucho más profundo de lo que la mayoría entiende. No es simplemente deseo físico, es una conexión espiritual, una fusión de almas, un acto de transformación. Para Escorpio, la intimidad no es solo placer, es una puerta a algo mucho más grande, un canal para la energía más pura y poderosa que existe. No se entrega fácilmente, porque entiende que cada conexión deja una marca en su alma, y no permite que cualquiera tenga acceso a esa parte de él. Pero cuando decide entregarse, lo hace completamente, sin reservas, sin miedos, sin barreras. Es un signo que entiende los ciclos de la vida mejor que nadie. Sabe que todo en este mundo tiene un principio y un final, y no se aferra a lo que debe partir.
Esta capacidad de soltar es una de sus mayores fortalezas, aunque a veces sea vista como frialdad. Pero Escorpio no es frío, es consciente. No carga con lo que ya no le pertenece, no se aferra a lo que ya ha cumplido su propósito. Y por eso siempre está en movimiento, siempre evolucionando, siempre avanzando hacia su siguiente transformación. Pocos logran conocer a Escorpio en su totalidad. Puede ser un amante, un amigo, un líder, un guerrero, pero nunca será predecible. Su alma es un océano de profundidades desconocidas, y solo aquellos con el coraje suficiente para sumergirse descubrirán los secretos que esconde. Es un ser de fuego y agua, de destrucción y creación, de luz y sombra. Y en ese equilibrio reside su verdadera grandeza. No necesita que el mundo lo entienda, porque su propósito no es ser comprendido. Su misión es transformarse, renacer, desafiar los límites de lo que es posible, y en el proceso, dejar una huella imborrable en todo lo que toca. Aunque nadie lo note, aunque el mundo crea que es solo otro más entre la multitud, Escorpio sigue forjando su destino con la precisión de un maestro. Porque su esencia no puede ser apagada. Porque su fuego nunca deja de arder. Escorpio es una paradoja viviente, una fuerza enigmática que habita entre los extremos de la existencia. Para muchos, es un misterio que nunca podrá resolverse del todo, una energía que escapa a cualquier intento de clasificación. Su esencia es un abismo que se expande hacia lo desconocido, un territorio donde el tiempo y la lógica dejan de tener sentido. No es solo un signo de agua, es un océano que puede ser calmo y transparente en la superficie, pero que oculta tormentas indomables en sus profundidades. Su relación con el destino es diferente a la de otros signos. Mientras algunos creen en la suerte, en el azar o en la casualidad, Escorpio sabe que nada sucede sin razón. Entiende que cada evento en su vida está entrelazado con un propósito más grande, que cada caída, cada pérdida, cada traición es un eslabón más en la cadena que lo lleva a su evolución definitiva. No se pregunta por qué algo le ocurre, en su lugar, busca la lección oculta, el conocimiento que puede extraer incluso de las experiencias más dolorosas. No se victimiza, porque sabe que el poder no reside en lo que le sucede, sino en lo que elige hacer con ello. Su intuición no es un simple presentimiento ni una corazonada pasajera. Es un radar afilado por vidas de observación, un sentido que va más allá de lo racional. Puede percibir vibraciones sutiles en el ambiente, leer los pensamientos que no se expresan, sentir las intenciones ocultas detrás de las acciones más calculadas. No necesita pruebas para saber la verdad simplemente le llega, como si siempre hubiera estado escrita en el aire a su alrededor. Esto lo hace implacable cuando decide enfrentarse a una mentira, porque para él la falsedad no es solo una traición, sino una ofensa a su percepción del mundo. Es un ser de silencios. No porque no tenga nada que decir, sino porque su lenguaje no siempre necesita palabras. Su mirada comunica más de lo que la mayoría de las personas pueden soportar. No derrocha energía en explicaciones innecesarias, porque sabe que quienes realmente deben entenderlo lo harán sin necesidad de que él se esfuerce en explicarse. El silencio de Escorpio no es vacío, es una presencia cargada de significado, una pausa que puede contener una sentencia o una revelación. Su paciencia es un arma temible. Mientras otros se desesperan por obtener resultados inmediatos, Escorpio entiende que todo tiene su momento exacto para florecer. Puede esperar en las sombras el tiempo que sea necesario, observando, analizando, preparando el movimiento perfecto. No actúa por impulsos ciegos, sino con la precisión de un cazador que conoce a su presa mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Su capacidad para jugar con el tiempo es uno de sus mayores dones, porque sabe que quien controla el tiempo, controla el desenlace de cualquier situación. No le teme a la oscuridad porque ha hecho de ella su aliada. Sabe que dentro de cada ser humano habitan sombras que muchos prefieren ignorar, que dentro de cada alma existen rincones donde se ocultan los deseos reprimidos, los miedos inconfesables, los secretos que jamás serán revelados. Escorpio no huye de estos aspectos, los enfrenta, los comprende y sobre todo, los utiliza. No se engaña a sí mismo con ilusiones de pureza ni se esfuerza en aparentar una moralidad que no posee. Es crudo y real, un ser que ha visto lo peor de la humanidad y aún así ha elegido seguir adelante con la cabeza en alto. Su conexión con la destrucción es malinterpretada. No destruye por placer ni por impulso, sino porque entiende que en la vida hay cosas que solo pueden renacer después de haber sido reducidas a cenizas. Es el signo que comprende mejor que nadie la naturaleza cíclica de la existencia,
Todo lo que nace, en algún momento debe morir, y todo lo que muere deja espacio para algo nuevo. No teme romper con lo establecido, acabar con estructuras que ya no sirven, cortar lazos con lo que se ha vuelto tóxico. Su desapego no es frialdad, sino sabiduría. Su dominio sobre la energía es algo que pocos comprenden en su totalidad. Puede absorber la energía de quienes lo rodean, transmutarla, devolverla amplificada o drenarla por completo si así lo decide. Hay una razón por la cual muchas personas se sienten agotadas después de estar cerca de un Escorpio por demasiado tiempo: su intensidad no es fácil de soportar. Puede elevar a alguien hasta las alturas más sublimes o sumergirlo en un abismo del que difícilmente podrá escapar. No es un poder que use de manera irresponsable, pero es consciente de su capacidad para influir en el estado emocional y mental de los demás. La memoria de Escorpio es otro de sus secretos más temidos. No olvida, no perdona con facilidad, no permite que las heridas se diluyan en el tiempo sin extraer algo de ellas. Su mente es un archivo donde cada detalle queda registrado, cada traición queda marcada, cada promesa rota se convierte en un eslabón más en la cadena de recuerdos que lo forman. No busca venganza de manera inmediata, porque sabe que el tiempo siempre le traerá la oportunidad perfecta para equilibrar las cuentas. No necesita precipitarse, su paciencia le garantiza que tarde o temprano todo se resolverá a su favor. El amor para Escorpio es un ritual sagrado. No ama de manera superficial ni con tibieza. Cuando se entrega, lo hace con una pasión que lo consume todo, con una intensidad que puede ser tanto su mayor bendición como su peor condena. No busca conexiones pasajeras ni romances efímeros, necesita profundidad, entrega absoluta, un lazo que trascienda lo físico y se convierta en algo espiritual. Su amor puede ser un fuego que calienta el alma o una tormenta que arrasa con todo a su paso. No hay términos medios, no hay medias tintas. Su poder radica en su capacidad de transformación. Mientras otros se resisten al cambio, Escorpio lo abraza como parte de su esencia. No se aferra a viejas versiones de sí mismo ni teme dejar ir lo que ya no le pertenece. Ha aprendido que la única constante en la vida es la impermanencia, y en lugar de luchar contra ella, la utiliza a su favor. Es el signo que puede resurgir de las cenizas una y otra vez, más fuerte, más sabio, más imparable. No necesita reconocimiento, no busca aprobación, no vive para ser comprendido. Su misión es experimentar la vida en su totalidad, explorar sus propios límites, descubrir lo que otros temen enfrentar. No es un ser de este mundo, sino de todos los mundos posibles. Es la tormenta y la calma, el principio y el final, la muerte y el renacimiento. Aunque el mundo crea que ha desaparecido, siempre regresa. Aunque crean que lo han derrotado, él ya está planeando su siguiente movimiento. Escorpio es eterno, porque su fuego nunca deja de arder.